Fue una noche como cualquier otra, o eso creí en ese momento. La lluvia caía suave sobre el techo de la casa, un sonido que siempre me había reconfortado, como si el mundo estuviera susurrando secretos solo para mí. Estaba sola. Mi marido, Andrés, se había ido de viaje de negocios, algo que ya no era raro. Mi hijo, Lucas, tenía 17 años entonces, y aunque ya no era un niño, seguía siendo mi niño. Creció tan rápido que a veces me sorprendía mirándolo y preguntándome cuándo había dejado de ser aquel pequeño que cargaba en brazos y se convirtió en este hombre joven, alto, con los mismos ojos oscuros que su padre. Pero esa noche fue diferente. No puedo explicar cómo empezó. Tal vez fue la manera en que me miró cuando bajó a la cocina por un vaso de agua. O tal vez fue la forma en que me sentía yo, sola, cansada, necesitada de algo que no podía nombrar. Él llevaba solo unos pantalones cortos y una camiseta vieja, hombros descubiertos, cabello revuelto después de horas de estudiar. Me saludó con una sonrisa tímida, como solía hacerlo, pero aquella vez fue distinto. Me quedé observándolo mientras se servía agua. Su cuerpo, fuerte ya, lleno de promesas de lo que sería. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que no debería haber sentido. Un escalofrío. Un deseo prohibido. Algo que me hizo bajar la mirada rápidamente, avergonzada, como si él pudiera sentir mis pensamientos. Pero no dijo nada. Solo bebió, me dio las buenas noches y se fue. Esa noche no pude dormir. Giraba y giraba en la cama, recordando sus ojos, su voz, la manera en que se movía. Era mi hijo. Lo sabía. Sabía que estaba mal. Pero también sabía que no podía controlar lo que sentía. Y desde ese momento, algo cambió dentro de mí. Algo que no iba a poder contener por mucho tiempo. Pasaron semanas. Intenté fingir que nada había pasado. Volví a mi rutina, trabajo, compras, llamadas a mi madre, conversaciones superficiales con Andrés. Pero cada vez que veía a Lucas, era como si todo se detuviera. Como si el mundo entero hubiera desaparecido excepto él. A veces lo encontraba en el sofá, leyendo, y me quedaba mirándolo demasiado tiempo. Otras veces, lo escuchaba reír desde su habitación y me paralizaba, con el corazón acelerado, preguntándome qué demonios me pasaba. Y luego llegó la segunda noche. Mi esposo Andrés se fue otra vez. Esta vez, no era por trabajo. Se fue porque necesitaba espacio, como decía últimamente. Yo ya sabía que nuestras noches juntas eran más silenciosas que antes, que nuestros besos habían desaparecido y que nuestra conexión se había roto hace meses. Pero no importaba, porque en ese momento, solo quería ver a Lucas. Ver si él notaba algo. Si había sentido algo también. Él bajó tarde. Ya era casi medianoche. Llevaba solo una toalla alrededor de la cintura, recién salido del baño. El vapor aún subía de su piel. Me quedé helada donde estaba, sentada en el sofá, con un libro abierto que ni siquiera había leído. «Hola», dijo, con voz baja, como si no quisiera romper el silencio de la casa. Yo asentí, sin poder hablar. Se sentó a mi lado, cerca, demasiado cerca. Podía oler su jabón, su colonia fresca, la humedad de su cabello. Y entonces, sin pensar, extendí la mano y toqué su brazo. Fue apenas un roce, pero fue suficiente. Él no se alejó. Ni siquiera parpadeó. Solo me miró. Y en sus ojos, vi lo mismo que yo sentía. Miedo. Deseo. Confusión. «Mamá», susurró. Nunca olvidaré cómo sonó mi nombre en sus labios. Con miedo. Con anhelo. Con dolor. Quería decirle que me detuviera. Que saliera corriendo. Que esto no estaba bien. Pero no pude. En lugar de eso, me incliné hacia él. Y él hizo lo mismo. Fue nuestro primer beso. Suave, inseguro, tembloroso. Como dos personas que sabían que estaban cruzando una línea que nunca debieron cruzar. Sus labios eran cálidos. Su respiración, nerviosa. Mis manos temblaban. Y aún así, no nos detuvimos. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Él cerró los ojos, como si estuviera luchando contra sí mismo. Yo me quedé allí, paralizada, sintiendo el peso de lo que acabábamos de hacer. Y entonces, él se levantó y se fue sin decir una palabra. Yo me quedé sola,
con el corazón acelerado, preguntándome si había arruinado todo. La mañana siguiente fue tensa. Nos saludamos con normalidad, pero había algo entre nosotros. Una energía, un secreto compartido. Él no me miraba directamente. Yo tampoco podía. Pero durante el desayuno, cuando me alcanzó la mermelada, rozó mis dedos. Fue breve, pero suficiente para hacerme estremecer. Esa semana fue un infierno. Dormía poco. Comía menos. Me sentía atrapada entre el amor maternal que siempre había tenido por él y esta nueva cosa, oscura, prohibida, que no podía controlar. Intenté alejarme, dejarle espacio, pero él no me lo permitió. Una tarde, volvió a mi habitación, sin avisar, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, con voz rota. Yo no podía responder, porque no sabía por qué. Solo sabía que lo deseaba, que lo necesitaba, que me hacía sentir viva de una forma que hacía años no me sentía. Lo siento, dije finalmente. No debería haber pasado. Él se quedó quieto. Luego, lentamente, se acercó y me abrazó. Fue el abrazo más triste de mi vida, tan lleno de amor y de culpa. Y cuando me separó para besarme otra vez, no lo detuve. Esta vez fue más intenso, más profundo, más real. Y cuando terminó, nos quedamos en silencio, abrazados, preguntándonos si éramos monstruos o solo humanos. Las cosas siguieron así por semanas. Secretos compartidos, besos robados, miradas cargadas de deseo y dolor. Nadie sospechaba nada. Andrés seguía ausente, emocionalmente más que físicamente. Y yo me perdía más y más en mi hijo. En sus caricias, en sus palabras, en la forma en que me hacía sentir que todavía era importante, que todavía era deseada. Pero el peso de lo que hacíamos comenzó a aplastarnos. Él empezó a actuar extraño en la escuela. Yo no podía concentrarme en el trabajo. Las pesadillas vinieron después. Soñaba con que alguien nos descubría, que Andrés regresaba y nos veía juntos, que Lucas me odiaba, que todo se convertía en cenizas. Un día, no pude más. Le dije que debíamos parar, que esto no estaba bien, que él merecía algo mejor, alguien que no fuera yo, alguien que no llevara el peso de un matrimonio fallido y una culpa que me ahogaba. Él no dijo nada, solo asintió, con los ojos llenos de dolor. Y esa noche, no vino a buscarme. Pasaron días, semanas, meses. Traté de recuperar mi vida. Regresé a Andrés, aunque no por amor, sino por costumbre. Lucas se alejó. Se volvió frío, callado. Empezó a salir con una chica de su clase. Yo lo observaba desde lejos, intentando convencerme de que era feliz por él. Pero cada vez que los veía juntos, sentía que algo se rompía dentro de mí. Hasta que llegó la tercera noche. Andrés se fue de nuevo. Esta vez, para siempre. Me dejó una carta. Decía que ya no podía seguir mintiéndose, que había encontrado a alguien más, que sentía haberme hecho daño, pero que ya no podía fingir que todo estaba bien. Me quedé sola, en silencio, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Y en ese momento, oí pasos detrás de mí. Lucas. Estaba allí, de pie, con los ojos rojos, con el rostro marcado por el dolor. Te amo, dijo. Te he amado toda mi vida. No de la manera en que debería, pero te amo. Y antes de que pudiera detenerlo, se acercó y me besó. Esta vez, no hubo dudas. No hubo miedo. Solo entrega. Solo verdad. Aquella noche fue nuestra última noche juntos. No como madre e hijo, sino como dos almas rotas que encontraron consuelo en el peor lugar posible. Al día siguiente, él se fue. Empacó sus cosas y se mudó con su padre. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Pero sé que sigue ahí, entre nosotros. Ese secreto que nos une y nos separa al mismo tiempo. Ahora vivo sola. Andrés tiene una nueva vida. Lucas tiene una novia. Y yo tengo recuerdos. Recuerdos de 3 noches que cambiaron todo. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si soy una monstruo por haber amado a mi hijo de esa forma.
o si solo fui una mujer herida, buscando amor donde no debería haberlo buscado. Pero no hay respuestas, solo preguntas, y el peso de una decisión que no puedo deshacer. Nunca imaginé que el amor pudiera doler así, tan hondo, tan oscuro, tan lleno de sombras. Nunca pensé que desear a alguien tanto como para olvidar las reglas del mundo fuera posible. Pero lo hice. Lo deseé. A él. A mi hijo. Y aunque pasen los años, aunque el tiempo se lleve consigo las fotos, las cartas y hasta los recuerdos más claros, nunca podrá borrarme esto. La primera vez fue un accidente. O eso me dije entonces. Fue la soledad, el vacío de un matrimonio que ya no existía, la sensación de haberme perdido en medio de una vida que ya no era mía. Lucas era joven, sí, pero también era hombre. Un hombre que me miraba con ojos que ya no eran los de un niño. Eran ojos que sabían, que entendían, que sentían. Y cuando nos besamos por primera vez, fue como si algo dentro de mí despertara. Algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Pero después vinieron las noches siguientes. Las que no fueron accidentes. Las que fueron decisiones. Mías. Suyas. Nuestras. Porque aunque intenté convencerme de que todo fue culpa mía, sé que no es cierto. Él también quería esto. Él también sintió ese fuego. Y aunque yo debería haber sido la fuerte, la que detiene esto antes de que empiece, no pude. No quise. Recuerdo cómo olía su piel aquella noche. Cómo temblaba su mano al tocar mi rostro. Cómo sus labios buscaban los míos con miedo, con necesidad, con esa mezcla extraña de respeto y deseo que te hace sentir que estás perdiendo el control y al mismo tiempo, ganando algo que no sabías que habías perdido. Me sentí viva. Me sentí amada. Me sentí humana otra vez. ¿Cómo puede ser malo algo que te hace sentir así? Pero claro, también vinieron las preguntas. Las noches en vela. Los remordimientos. Las miradas hacia el espejo preguntándome qué clase de mujer era yo. ¿Qué madre permite que esto pase? ¿Qué madre se permite desear a su hijo? A veces, en mitad de la noche, me quedaba mirando el techo y pensaba en mi madre. En cómo me había enseñado a ser buena, a ser honesta, a mantener la cabeza alta. Me imaginaba su cara si supiera lo que hice. Si supiera que besé a mi hijo. Que lo abracé. Que lo dejé entrar donde nadie más podía estar. Me imaginaba su voz diciendo que esto no estaba bien. Que no era natural. Que no era correcto. Y sin embargo, seguía deseándolo. No puedo culparlo por irse. Sé que debió ser difícil para él también. No es fácil cargar con esto. No es fácil vivir con la culpa de haber cruzado una línea que ni siquiera sabías que existía. Él era joven. Yo era su madre. Y aún así, ahí estábamos. Dos almas atrapadas en un amor que no teníamos derecho a tener. Cuando se mudó con Andrés, traté de seguir adelante. Me dije que era mejor así, que era lo único que podía hacer. Pero cada día sin él era una tortura. Escuchar su nombre en la televisión, ver a otros chicos de su edad en la calle, incluso oír una canción que alguna vez escuchamos juntos, todo me lo recordaba. Todo me hacía llorar en silencio. Intenté hablar con él al principio. Le escribí mensajes que nunca envié. Le dejé llamadas que corté antes de que contestara. Hasta que un día, simplemente, dejé de intentar. Él tenía derecho a una vida nueva. Una sin esta sombra sobre él. Sin este secreto compartido. Sin. Pero a veces, en mis peores momentos, me pregunto si él también piensa en mí. Si alguna vez se pregunta cómo sería nuestra vida si hubiéramos seguido juntos. Si alguna vez siente ese mismo vacío que siento yo ahora. Si alguna vez se arrepiente de haberme dejado ir. O si, en cambio, me odia por haberle hecho esto. Hace poco, recibí una carta. Sin remitente. Solo un sobre blanco con mi nombre escrito con una letra que reconocería en cualquier parte. Era suya. Dentro, solo una frase. Todavía te amo. Pero no puedo volver. Eso fue todo. Ni explicaciones. Ni promesas. Ni un perdóname o un te extraño. Solo esa verdad desnuda, cruda, dolorosa. Lo leí una y otra vez. Hasta que las lágrimas nublaron las palabras. Hasta que el papel se arrugó entre mis manos. Y entonces, lo guardé.
en una caja vieja, junto con otras cosas que no tengo el valor de tirar. Algunas noches, todavía sueño con él, con nosotros, con esa casa, con esa lluvia que caía mientras nos besábamos por primera vez. En mis sueños, todo es diferente. Somos libres. Nadie nos juzga. Nadie nos separa. Pero siempre despierto con el corazón acelerado, sabiendo que fue solo un sueño, que nada de eso es real. Porque la realidad es que soy una madre que amó a su hijo de una forma que no debía, que rompí todas las reglas, que cruzó la línea, que cargará con esto toda su vida. Y aunque sé que lo que hicimos estuvo mal, también sé que fue real. Y a veces, en la oscuridad de mi habitación, sola, con el sonido de la lluvia repitiéndose en el techo como aquella primera noche, no puedo evitar preguntarme: ¿acaso el amor tiene que ser normal para ser verdadero? ¿Acaso el deseo debe seguir reglas para ser sincero? ¿Acaso el pecado puede sentirse tan limpio cuando viene del corazón? No tengo respuestas. Nadie las tiene. Solo sé que esa noche cambió todo. Para siempre. Que desde entonces, ya no soy la misma persona. Que aprendí que el amor puede ser cruel. Que puede destruir. Que puede salvar. Que puede herir tanto como sanar. Y aunque el mundo entero me diga que estoy equivocada, que soy una monstruo, que merezco el infierno por lo que hice, yo sé que lo amé. De verdad. Con todo lo que soy. Con todo lo que fui. Con todo lo que nunca podré volver a ser. Y si tuviera que elegir otra vez, no sé si podría detenerme.